Ahora vamos a hacer la segunda parte de esta reflexión, de este curso, sobre el aporte de la Iglesia al tema de la lucha contra la corrupción. Para superar la corrupción, es positivo el paso de sociedades autoritarias a sociedades democráticas, de sociedades cerradas a sociedades abiertas, de sociedades verticales a sociedades horizontales, de sociedades centralistas a sociedades participativas. Sin embargo, no está garantizado que estos procesos sean positivos automáticamente. Es necesario estar muy atentos a que la apertura no socave la solidez de las convicciones morales y la pluralidad no impida vínculos sociales sólidos. Esta cita subraya una cosa muy importante en la lucha contra la corrupción, la necesidad de instituciones democráticas con mayor transparencia. Uno de los peligros señalados anteriormente es que con la corrupción el pueblo pierde confianza en sus instituciones y sus líderes y consecuentemente puede perder confianza en el sistema democrático, buscando la mano dura contra la corrupción. Pero casi siempre, cuando hay menos democracia, cuando hay más autoritarismo, la corrupción brota con mayor fuerza. El mal florezca en las sombras y la democracia refleja una luz que es la mejor manera de disipar dichas tinieblas. La Iglesia puede cultivar y promover los recursos morales que ayudan a construir una ecología humana en la que la corrupción no encuentre un hábitat favorable. Esta expresión, la ecología humana integral, por primera vez utilizado por el Papa Juan Pablo II en su encíclica Centésimos Annus, es parte importante de las enseñanzas del Papa Francisco y subrayado en su encíclica sobre el medio ambiente Laudato Si. La expresión significa que las cosas del mundo, las cosas de la naturaleza, el concepto propio del ser humano son interconectados. La ecología es compleja. La relación entre diferentes animales, clima, personas es sumamente integrado precisamente porque todo está interconectado. Entonces, la expresión ecología humana integral significa que la relación entre la persona, su entorno y el mundo socioeconómico político siempre tiene que apuntarse hacia la dignidad de la persona y la promoción de valores de la vida. Por eso, una ecología humana nos estimula a confrontar asuntos importantes. Por ejemplo, cómo nuestra cultura consumista y relativista ha dado lugar a una cultura que no es solo una degradación del medio ambiente en su sentido más amplio, sino también, y en primer lugar, una degradación de la humanidad en nuestros ambientes sociales. El tráfico de personas, la institucionalización de los ancianos, la idea del aborto como derecho, cada uno de estos fenómenos de la cultura contemporánea siguen el rastro y tienen su raíz en las patologías consumistas y relativistas de hoy. Todo lo asociado con la cultura de la muerte es ahora identificada por el Papa Francisco como integral para la crisis de la humanidad y fundamento de la inminente catástrofe ecológica. Para responder de verdad a la crisis ecológica, tiene entonces que proponerse una cultura de la vida. Tomando en cuenta el concepto de la ecología humana, podemos ver la relación entre la corrupción y principios iluminadores de la doctrina social de la Iglesia.
y así comprender la magnitud de este pecado social y el por qué es considerado un tipo de cáncer moral en la sociedad. La doctrina social de la Iglesia empeña todos sus principios orientadores fundamentales en el frente de la lucha contra la corrupción, los cuales propone como guías para el comportamiento personal y colectivo. Estos principios son la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la opción preferencial por los pobres, el destino universal de los bienes. Impide la consecución del bien común porque se le opone con criterios individualistas, de cinismo egoísta y de ilícitos intereses de parte. Contradice la solidaridad porque produce injusticia y pobreza, y la subsidiariedad porque no respeta los diversos roles sociales e institucionales, sino que más bien los corrompe. Va también contra la opción preferencial por los pobres, porque impide que los recursos destinados a ellos lleguen correctamente. Como dijo el Papa Juan Pablo II, la corrupción, cuyas consecuencias nefastas recaen principalmente sobre los más pobres y desvalidos, son además los pobres los primeros en sufrir los retrasos, la ineficiencia, la ausencia de una defensa adecuada y las carencias estructurales cuando la administración de la justicia es corrupta. En fin, la corrupción es contraria al destino universal de los bienes porque se opone también a la legalidad, que es un bien del hombre y para el hombre, destinado a todos. Por eso, la urgencia de tomar mayor conciencia del problema y no aceptarlo como siempre será así. La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que perdonado, este mal debe ser curado. La corrupción se ha convertido en algo natural, hasta el punto de llegar a constituir un estado personal y social relacionado con la costumbre, una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, en los contratos públicos, en toda negociación que implique agentes del Estado. Sin embargo, el Señor no se cansa de llamar a la puerta de los corruptos. La corrupción nada puede contra la esperanza. La lucha involucra a todos. Hay una urgencia para que todos sean parte de la lucha contra la corrupción. Como dijo el Papa Francisco en el Palacio de Gobierno en Lima, la corrupción, ¿cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social? Un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados. Asimismo, precisó que para luchar contra ello es necesario una mayor implicación y mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso. Para el Papa, la corrupción está vinculada con las mafias cuyas manos se extienden por todos lados. Luchar contra las mafias no significa solamente reprimir, también significa sanear, transformar, construir, y esto comporta un compromiso a dos niveles. El primero es el político a través de una mayor justicia social, porque para las mafias es fácil proponerse como sistema alternativo en un territorio donde faltan los derechos, las oportunidades, el trabajo, la vivienda, la educación y la asistencia sanitaria. Y segundo nivel de compromiso, sigue diciendo el Papa, es el económico, a través de la corrección o supresión de aquellos mecanismos que generan
en todas partes la desigualdad y la pobreza. Para concluir esta reflexión sobre el aporte de la Iglesia, especialmente el Papa Francisco, en la lucha contra la corrupción, vamos a tener algunas frases ilustrativas de su visita a Chile y el Perú en enero de 2018. Aquí le dejamos una breve lista de sus mensajes más resaltantes sobre esta amenaza para el país y que, para ser consecuentes, deberían ser tomadas en serio por políticos y autoridades de un Perú que se reconoce como un pueblo iluminado por su fe. En Latinoamérica hay muchos focos de corrupción. El problema de la crisis política no es solo de Perú, sino de toda Latinoamérica. Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia debido en parte a la corrupción. El caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquitita. Hoy está de moda hablar de Odebrecht, pero es apenas un botón de muestra. ¿Qué pasa en el Perú? Que cada vez que sale un presidente o mete preso, Humala está preso, Toledo está preso, o se halla prófuga, Fujimori estuvo preso hasta ahora y Alan García está que entre o no entró. Y presos con rabia, no. El sistema llama a la atención. Gana la oposición y acusa de corrupto a los anteriores. Vuelve la otra y acusa de corruptos a ellos. Y los dos tienen algo de razón. Entonces, el juego político es muy difícil y a nosotros nos pone en dificultad. Si queremos ser pastores, ¿cómo evangelizar el mundo de la política? No es fácil. La política está enferma, está muy enferma, y hay excepciones, pero en general está más enferma que sana. Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esta otra forma, muchas veces sutil, de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital, la corrupción. Lo que se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas, y esta lucha nos compete a todos. Nadie puede estar ajeno a este proceso. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. La corrupción es la destrucción de la persona. Si nos dejamos guiar por personas que solo hablan el lenguaje de la corrupción, estamos condenados. Todos somos pecadores, pero luego intentamos no volver a hacerlo. Yo al pecado no le tengo miedo, le tengo miedo a la corrupción que te va viciando el alma y el cuerpo. Finalmente, el Papa despidió a los miembros de su iglesia en el Perú, exhortándonos a que no se dejen robar la esperanza. Ciertamente, una gran mayoría se siente desanimada y cree que no se va a poder mejorar la situación de corrupción porque están involucrados todos los niveles políticos, judiciales y muchos centros de poder. Por ello, la insistencia del Papa Francisco en este tema
debería servir de fuerte llamada de atención a políticos y autoridades que gobiernan para promover las reformas más urgentes, adaptarlos y implementarlas. La indiferencia mata, como él ha manifestado, y por eso la necesidad de unirnos todos a la incansable lucha contra este pecado que nos daña a todos. Ciertamente la crisis que estamos viviendo en el mundo es una crisis integral. Es una crisis ecológica, pero una crisis también política. Pero fortalecidos con el espíritu del resucitado, no perdemos nuestra esperanza.